Esta historia comienza con un texto en japonés que nos explica sobre la leyenda urbana de la estación Kisaragi Station, la cual ha sido un tema interesante desde el año 2004. En medio de una neblina que cubre un enorme bosque, vemos a una mujer vestida con ropa elegante llamada Sweet Lady, quien está herida y llena de sangre. Luego pasamos a una joven universitaria llamada Babe, que está viendo las noticias en su tableta mientras está sentada dentro de un tren subterráneo. El tren se pone en marcha y Babe llega a su parada. Después camina por un barrio buscando una casa específica que luego se muestra como la casa de Sweet Lady. Finalmente llega al lugar y se acerca a la entrada principal. Un par de chicas salen al mismo tiempo y entonces Babe les pregunta si alguna de ellas es Sweet Lady. Babe es invitada a entrar a la casa y se sienta a tomar un poco de té con dulces, pero nota algunos recortes de periódico en la pared del cuarto cercano. Estos recortes son los mismos que Babe estaba viendo en su tableta y se cree que tienen relación con la leyenda urbana de la estación Kisaragi Station. Luego aparece Sweet Lady y las mujeres se sientan a hablar, intercambian algunas palabras amables y después conversan sobre tradiciones por un momento. Se descubre que Babe también está estudiando tradiciones para su trabajo final, pero luego se pone seria y le pregunta a Sweet Lady si ese es el día en que fue llevada a otro mundo en la estación Kisaragi Station. Al entender que debe decir la verdad, Sweet Lady nos lleva a un recuerdo de cuando tuvo que tomar el último tren a casa desde la estación del metro porque salió tarde del trabajo. Al inicio todo parece normal, pero de pronto Sweet Lady nota que el tren se mueve de forma extraña y de repente es llevada a un lugar desconocido que no puede reconocer. Se da cuenta de que el tren ahora está vacío y solo hay 5 personas más dentro profundamente dormidas. Estas personas incluyen a un hombre borracho llamado Drunkard, un grupo de amigos llamados Bully, Skinny y Cutie, y otro pasajero llamado Timid. Sweet Lady despierta a Timid para avisarle sobre la situación, y ella se sorprende al ver lo que está pasando. Incluso los otros pasajeros despiertan y están igual de confundidos. El tren finalmente se detiene frente a un letrero de estación que muestra el nombre de la parada, pero ese lugar no existe en Japón, lo que significa que todos están ahora en un mundo diferente. Sweet Lady y Timid intentan entender su situación actual, pero Drunkard solo quiere encontrar un baño por un problema causado por el alcohol, ya que bebió demasiado. Timid y Sweet Lady caminan por la estación, con la intención de encontrar una salida de este problema, pero Timid observa algo espantoso frente a ella y le comenta que vio algo en él, aunque eso no parece ser cierto, por lo que Timid simplemente cree que se está volviendo loca. Sweet Lady nota la ropa de Timid y piensa que podría ser una profesora en su escuela, pero nunca la había visto antes. De repente, Drunkard interrumpe a las chicas, diciéndoles que lo despierten cuando llegue el próximo tren antes de quedarse dormido. Luego, las chicas ven que Bully está siendo agresivo con Skinny. Después de eso, se lleva a Cutie con él para revisar la zona cercana, seguido por Skinny. Sweet Lady y Timid intentan buscar otro medio de transporte, pero solo había casas privadas alrededor de la estación. Intentan tocar algunas puertas, pero no funciona. La vista en primera persona de Sweet Lady continúa mientras ella y Timid se dirigen a otra casa, pero se encuentran con Bully y Cutie que están escapando de Skinny porque algo le ocurrió. No parece haber nada alrededor, pero las chicas aún siguen a la pareja de regreso a la estación. Escuchan unos sonidos raros y Bully ya está cansado de todo esto, así que toma la mano de Cutie y empieza a caminar en la dirección contraria a las vías del tren con la intención de encontrar una salida de este lugar. Drunkard y las chicas también siguen a la pareja porque no hay mucho más que puedan hacer. Pasan las horas pero no consiguen nada, así que Sweet Lady quiere saber qué fue lo que asustó a Bully. De repente, Cutie recibe una llamada de video de Skinny y se sorprende al ver su cara, que ahora se ha convertido en un rostro demoníaco. Algo empieza a pasarle a Drunkard mientras es controlado por una entidad maligna y pronto su cabeza explota, haciendo que todos perciban olor a alcohol. Esto ya es bastante confuso, y luego Bully se enoja tanto que está a punto de golpear a Cutie por discutir con él. Sweet Lady detiene a Bully y esto provoca un enfrentamiento, pero las cosas se vuelven aún más raras cuando el grupo escucha a un anciano del otro lado diciéndoles que no caminen sobre las vías del tren porque es peligroso. El grupo no le presta mucha atención, pero luego el anciano aparece de repente a su lado y los ataca, aparentemente en su forma demoníaca, con su cuerpo delgado. Para gran sorpresa y confusión, él y Bully se enfrentan y esto provoca que Bully accidentalmente golpea a Cutie hacia el anciano, quien explota junto con ella, lo que da a entender que la aparición de Skinny fue solo una trampa. Después de la explosión, Sweet Lady, Timid y Bully son los únicos que quedan con vida. Bully pierde la razón y dice que debe sacrificar a las mujeres si quiere seguir con vida en este lugar infernal. Saca su cuchillo y está a punto de atacar a las mujeres, pero Sweet Lady saca su propio cuchillo y comienza un enfrentamiento de fuerza con él. Bully no puede herir a Sweet Lady debido a su bolso, y ella aprovecha esto para cortarle las piernas y dejarlo lastimado.
Sin embargo, ella también se hiere en el proceso, así que junto a Chemet intentan escapar del lugar. Las mujeres encuentran un túnel y entran corriendo, mientras Bully sigue gritándoles como un loco. En el camino, Sweet Lady se dobla la pierna y no puede moverse, así que le pide a Chemet que vaya a buscar un lugar seguro. Sin embargo, Bully aparece lentamente de forma aterradora. Después de eso, él y Sweet Lady comienzan a pelear. Sweet Lady es tirada al suelo y golpeada sin compasión, luego Bully intenta acabar con su vida sin dudar. En ese momento, Timid regresa para ver cómo está Sweet Lady, pero Bully también la ataca. Todo parece ir mal, pero las luces se apagan y Bully desaparece. Las mujeres miran a su alrededor y escuchan ruidos extraños dentro del túnel. De pronto ven a Bully, que está siendo arrastrado por fuerzas oscuras y malvadas. Las dos chicas entran en pánico y salen corriendo del túnel, mientras siguen escuchando voces aterradoras dirigidas hacia ellas. En un corto momento de esperanza, Sweet Lady y Timid logran salir del túnel y al parecer son rescatadas por un hombre que se acerca en su coche y les ofrece llevarlas a un lugar seguro. Ambas suben rápido y creen que por fin han logrado salir con vida. Sin embargo, se desmayan por un momento y al despertar descubren que el hombre que las ayudó es en realidad un demonio disfrazado. El hombre demonio ataca a las mujeres y ellas logran salir del coche, pero él sujeta el brazo de Chemet. Sweet Lady hace todo lo posible y rompe el brazo del hombre demonio usando la puerta del coche. Después de eso, las mujeres corren hacia el bosque. Sweet Lady tropieza y cae al suelo, pero Timid la ayuda a levantarse y continúan corriendo lo más rápido que pueden. Tras una persecución intensa, las dos finalmente llegan a una zona que parece un santuario y comienzan a explorarla. Encuentran un portal que podría llevarlas de vuelta al mundo real, pero antes de que puedan entrar, el hombre demonio aparece mostrando su fuerza antes de atacarlas. Sweet Lady es estrangulada al inicio, pero Timid logra ayudarla. De repente, las demás personas, como Bully y Cutie, aparecen, pero ahora convertidos en demonios. Sweet Lady no pierde la fe y usa una rama para atacar al hombre demonio con el objetivo de liberar a Timid. Ella lo aprieta con fuerza y permite que Timid escape por el portal. Pero parece que esto era una trampa, ya que el portal estalla. En ese momento, Sweet Lady es enviada de vuelta al mundo real, pero en 2011, 7 años después de su desaparición. Esto es difícil de creer como relato, porque Sweet Lady tuvo que ser ingresada en un hospital después de lo que le ocurrió. Aún así, Babe decide darle una oportunidad a Sweet Lady y abre su viejo teléfono para que puedan revisar los mensajes que ella envió mientras estaba en el tren. Descubrimos que Sweet Lady se había dormido varias veces esa noche y eso la llevó a tomar un camino específico usando varios trenes. Babe relaciona su recorrido con un ascensor y se deja caer, lo que puede activar el portal de la estación Kisaragi, según la leyenda. Solo pensar en esta idea es absurdo y hace que Babe se ría, pero se disculpa por ser grosera e insensible. Una de las chicas de antes, que resulta ser la sobrina de Sweet Lady, también está escuchando la conversación y se retira después de oír todo. Ella se arrepiente de no haber cuidado a Timid porque piensa que ambas podrían haber sobrevivido si las dos hubieran pasado por el portal al mismo tiempo. Babe se anima y decide seguir exactamente el mismo camino de tren que Sweet Lady había tomado por error en 2004. Ahora Babe nos cuenta su viaje mientras hace un esfuerzo consciente por seguir el patrón del ascensor y se deja caer de forma exacta. Finalmente, Babe sube al tren en la estación Kisaragi y observa de cerca el reloj de su teléfono. Cuando marca la hora de teletransporte, el tren comienza a moverse igual que lo hizo con Sweet Lady, y luego Babe es transportada al mundo alternativo. En un giro inesperado, las otras personas en el tren son las mismas que las que Sweet Lady encontró en 2004. Todos se sorprenden de estar allí, lo que significa que estas personas también han quedado atrapadas en el mundo alternativo y están viviendo varios ciclos, pero con sus recuerdos borrados. Timid se une con Babe mientras ellas salen del tren. Luego vivimos un fuerte caso de déjà vu cuando las escenas con Babe se desarrollan de forma idéntica a las que ocurrieron con Sweet Lady. Incluso los diálogos dichos por los personajes son copias exactas de lo que ya habíamos escuchado antes. Babe intenta romper este ciclo cuando ve el movimiento en la pared que Timid había visto, pero que Sweet Lady había pasado por alto. Luego le pide a Bully que no salga de la estación, pero él simplemente la empuja y se va con Cutie y Skinny. Babe reacciona rápido y va detrás del grupo para rescatar a Skinny. Se interpone en el camino de Bully y se enfrenta a él, incluso toma su cuchillo como protección. Pero Bully pierde el control y cae muerto al suelo, igual que le pasó a Skinny cuando Sweet Lady estaba presente. Luego, el grupo se dirige hacia las vías del tren, pero ahora Skinny ocupa el lugar de Bully. De pronto, Drunkard se siente mal y empieza a vomitar, así que Timid corre a ayudarlo. Babe recuerda que Drunkard debería explotar, pero esta vez no pasa, ya que se mantiene lejos de la energía maligna. Como era de esperarse, también se cruzan con el anciano demoníaco, que aparece de repente a su lado para atacarlos.
Mientras escapan, Bully surge para bloquearles el paso, tal como lo hizo Skinny antes, pero ahora Babe empuja a Bully hacia el viejo, haciendo que ambos exploten en vez de Cutie. El grupo sigue avanzando hacia el túnel sin más problemas de Bully porque ya está muerto. Todos le agradecen a Babe por su ayuda, pero ella sabe que es sencillo, ya que Sweet Lady ya le explicó cómo ocurren las cosas en ese lugar. Con sus nuevas habilidades, Babe guía al grupo fuera del túnel, pero el hombre demonio llega en su coche, fingiendo ser alguien amable para llevarlos. Por suerte, esta vez hay más personas, lo que provoca cierta confusión, y Babe aprovecha para golpear al hombre demonio con una piedra. Drunkard toma el control del volante cuando Babe dice que no hay tiempo que perder. El grupo está a punto de llegar a la zona del santuario, pero de repente el hombre demonio aparece otra vez para detenerlos. Todos logran salir del coche excepto Drunkard, que queda atrapado por el cinturón de seguridad. Mira a su alrededor buscando al hombre demonio y por un instante parece que todo está libre. Sin embargo, de repente, el hombre demonio aparece detrás de él y probablemente lo mata. Finalmente, Babe y los demás llegan al área del santuario, pero el lugar ha cambiado y ahora hay una casa extraña, lo que indica que los ciclos no ocurren exactamente igual. Aún así, entran y comienzan a buscar el portal. De pronto, aparece el Bully demoníaco y ataca a Skinny. Poco después, Drunkard también regresa en forma demoníaca. Cutie muere y al final solo quedan Babe y Timid con vida. Desesperadas, intentan hallar el portal y tras buscar con urgencia, lo encuentran, pero en ese momento el hombre demonio aparece nuevamente y ataca a Timid. Babe se desconcierta porque sabe que el portal explotará si solo una persona lo cruza. Sin otra alternativa, Babe ataca al hombre demonio y logra enviarlo lejos para sobrevivir. Sin embargo, el portal no explota. Timid grita que está en el mundo real. Entonces, cuando Babe intenta pasar, el portal desaparece y ella queda atrapada. Frente a ella aparece un ojo demoníaco, dando a entender que el ciclo ahora está terminado. Mientras tanto, Timid encuentra a Sweet Lady esperándola, pero no la reconoce porque su memoria se borra con cada ciclo. Entonces se descubre la verdad. Sweet Lady le había mentido a Babe. Solo una persona puede pasar por el portal en cada ciclo. También descubrimos que la última vez fue Sweet Lady quien pasó por el portal, no Timid. En realidad, Timid era quien mantenía controlado al hombre demonio. Todo había sido parte del plan de Sweet Lady, salvar a Timid engañando a Babe para así liberarse de su culpa. Esto también explica toda la investigación que Babe había visto antes en la habitación de Sweet Lady. La película termina con la sobrina de Sweet Lady, quien había escuchado su conversación. Ahora sigue el patrón del ascensor, se cae y entra en la estación Kisaragi. Ella también es llevada al mundo misterioso y encuentra a Babe, quien ahora ha tomado el lugar de Timid. Un día del 2002, una estudiante de secundaria llamada Asuka regresaba en tren a casa cuando, de manera inesperada, pasó por un túnel que no debería existir. Al cruzarlo, apareció un paisaje extraño fuera de la ventana, y el tren finalmente llegó a un lugar llamado Estación Kisaragi. Era una estación que no existía en el mundo real. Al bajar del tren junto con Asuka, iba un trabajador de oficina, 3 jóvenes, hombres y mujeres, y una estudiante universitaria llamada Haruna. Guiados por Haruna, el grupo caminó por las vías hacia la siguiente estación. En el camino, primero fueron perseguidos por un anciano con bastón, luego cruzaron un túnel vacío que transmitía una sensación inquietante. De repente, apareció un hombre conduciendo un carro y los atacó. Curiosamente, Haruna parecía haber previsto esos peligros y siempre actuaba a tiempo para resolverlos uno por uno. Al final, Haruna guió a Asuka hacia una puerta de luz, mientras ella se quedaba para siempre en ese otro mundo. Al cruzar la puerta, Asuka logró volver al mundo real, pero nunca imaginó que mientras en el otro mundo solo había pasado un día, en la realidad habían pasado 20 años. Su madre había perdido la estabilidad mental por la desaparición de Asuka, y cuando por fin se reencontraron, su madre ya no la reconocía. 2 años después de regresar a la realidad, Asuka asistió a una reunión de su clase, pero todos comentaban su apariencia. Aunque ahora tenía 40 años, Asuka seguía teniendo el rostro de una joven de 20. Desde su regreso al mundo real, había contado a las personas cercanas todo lo que pasó en la estación Kisaragi, pero nadie le creyó. Incluso fue insultada por personas desconocidas en la calle, que la llamaban algo fuera de lo normal, y fue constantemente criticada con comentarios malintencionados. Algunos la grabaron en secreto y subieron videos a internet, lo que causó muchas habladurías y rumores. Se hizo pública su información personal y se volvió blanco de ataques. Por suerte, la profesora del instituto de Asuka, Junko, fue la única que la comprendió, porque Junko también había entrado en la estación Kisaragi 7 años antes y con su propio esfuerzo consiguió regresar al mundo real. En ese tiempo, igual que le pasa ahora a Asuka, Junko también fue víctima de todo tipo de ataques.
Un día, una estudiante universitaria la entrevistó para un trabajo, y esa estudiante resultó ser Haruna, quien más tarde salvaría a Asuka. Con la ayuda de Junko, Haruna descubrió la forma de entrar a la estación Kisaragi, que era la principal razón por la que conocía tan bien el otro mundo. Gracias a la investigación de Asuka, se descubrió que de las 5 personas que entraron al otro mundo con ella, ya se sabía el destino de 3. Takashi, con la ayuda de Haruna, también regresó al mundo real, pero durante los años en que estuvo desaparecido, su esposa y su hija ya lo habían dejado hace tiempo. Otro joven también fue salvado por Haruna, pero al volver a la realidad, vivió con un miedo constante y finalmente se lanzó a las vías, terminando con su vida. La tercera sobreviviente fue una joven, pero debido a un fuerte trauma mental, se hizo daño a sí misma y pasó el resto de su vida en un hospital. Aunque esas personas lograron regresar al mundo real, todas, sin excepción, terminaron con vidas tristes. Poco después, Asuka encontró por casualidad un video publicado en internet por un bloguero que decía haber ido a la estación Kisaragi, y al observar con más cuidado, se dio cuenta de que ese bloguero era la sobrina de Junko. Al día siguiente, Asuka fue a la casa de Junko queriendo saber cómo llegar a la estación Kisaragi, pero Junko se negó a decirle y la sacó de la casa. Desesperada, Asuka entró en silencio por la puerta trasera y después de buscar, finalmente encontró a Rin atada detrás del armario. Justo en ese momento, Junko la descubrió y la amenazó con unas tijeras, exigiéndole que se fuera. Resultó que Rin ya había estado en la estación Kisaragi y había regresado al mundo real. Junko, con miedo de que su sobrina fuera lastimada, la había encerrado. Para evitar que Asuka se llevara a Rin, Junko se lanzó contra ella con las tijeras, pero Asuka rápidamente sacó a Rin al coche y escapó de la casa de Junko. De vuelta en casa, Rin le contó a Asuka que cuando Haruna fue a entrevistar a Junko, había escuchado su conversación y aprendido la forma de llegar a la estación Kisaragi. Rin logró entrar al otro mundo y hasta se encontró con Haruna, y al final fue ella quien la guió hacia la puerta de luz, permitiéndole regresar al mundo real. Asuka siempre había pensado que cruzar la puerta de luz significaba volver al mundo real, pero Rin le explicó que no era así. Según lo que había oído, la primera persona que entraba por la puerta terminaba siendo el sacrificio, y los que se quedaban atrás eran los que se salvaban. Por eso, Haruna siempre dejaba que los demás pasaran primero por la puerta de luz, sin saber que en realidad la primera persona en entrar regresaba directamente al mundo real. Al escuchar esto, a Asuka le resultó difícil creerlo, y se negó a aceptar que Haruna fuera así. La escena cambió y Asuka se encontró con una reportera llamada Hitomi, quien había planeado contar la historia de Asuka, pero por diferentes motivos el programa se canceló de repente. Muchas personas se quejaron para impedir la transmisión de hechos sobrenaturales, y Hitomi no tuvo otra opción que aceptar. Asuka insistió varias veces en que de verdad había vivido la experiencia en la estación Kisaragi, pero al notar la duda en el rostro de Hitomi, decidió irse decepcionada. Para probarse a sí misma, Asuka volvió a subir al tren. De Rin había aprendido la forma de entrar al otro mundo, así que subía y bajaba del tren repetidamente, y después de muchos intentos, finalmente notó que el tren se había quedado completamente vacío. Luego, el tren pasó por un túnel extraño e inquietante, y cuando abrió los ojos otra vez, se dio cuenta de que ya había llegado al otro mundo. Dentro del vagón había 4 personas que nunca había visto antes, además de Haruna, quien nunca había salido de ese lugar. Asuka le dijo a Haruna que esta era su segunda vez en el otro mundo, y que la primera vez Haruna la había salvado, pero que ahora ella había regresado para salvarla. También afirmó que se quedaría en ese mundo para siempre, convirtiéndose en el sacrificio de la estación Kisaragi, para que nadie más tuviera que morir. Al llegar a la estación, Asuka y Haruna corrieron juntas por las vías, y en el camino volvieron a encontrarse con el anciano con bastón. También se enfrentaron al hombre que apareció manejando el coche, pero juntas lograron vencerlo. Entonces, Asuka le recordó a Haruna que si lograba volver al mundo real, debía buscar a la reportera Hitomi y contarle todo lo que había pasado allí. Poco después, llegaron a una escuela, y guiándose por su memoria, Asuka dijo que en ese lugar aparecería una puerta de luz. Cuando Haruna vio un palo de madera, recordó de inmediato el pasado, cuando había usado ese mismo palo para salvar a Asuka. En ese momento, las dos vieron una sombra que pasó cerca de ellas. Avanzaron despacio para revisar, y al instante siguiente, la puerta del armario detrás de ellas se abrió sola. Asustadas, las personas que habían llegado a la estación Kisaragi con ellas ahora se habían convertido en zombies y empezaron a atacar a Asuka y Haruna sin parar. Al final, Haruna fue empujada contra la pared por uno de los hombres, mientras que Asuka fue tirada al suelo por un joven y también explotó. La escena cambió y los 6 aparecieron otra vez sin daño, de nuevo dentro del tren. Esta vez, aún recordaban lo que pasó antes, y Asuka pensó que era porque ya era su segunda vez en ese otro mundo, así que las reglas habían cambiado.
Asuka contó toda la información que sabía a los otros 4. Cuando llegaron a la estación Kisaragi, los demás salieron corriendo de inmediato, con ganas de encontrar la puerta de luz y ser los primeros en escapar de ese lugar, con miedo de volver a convertirse en zombies. Pero en ese momento, Daisuke no se dio cuenta de que una especie de humo rojo se le metía en el pantalón. Al instante siguiente, todo su cuerpo quedó cubierto de venas rojas. Luego, el resto del grupo fue perseguido otra vez por el anciano con bastón. Mientras todos corrían desesperados, Daisuke se convirtió en un zombie e intentó atacar a Haruna. Pero gracias al buen trabajo en equipo entre Asuka y Haruna, tanto el anciano como Daisuke explotaron. Siguiendo el orden de lo que ya había pasado, el coche estaba por aparecer, así que recogieron piedras, lograron tumbar al hombre y le quitaron el coche para ir hasta la escuela. Como todos recordaban lo ocurrido antes, podían imaginar lo que pasaría después. Asuka tomó el palo y se preparó, y justo cuando apareció Daisuke, lo golpeó con fuerza. Luego, Haruna agarró el palo y entró al salón. Y en ese momento, el hombre que la había atacado antes apareció lentamente frente a ella. Después de acabar con todas las amenazas, su siguiente objetivo era encontrar la puerta de luz. Justo cuando se apuraban para salir, Haruna escuchó un sonido raro. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el suelo se rompió debajo de ellos y todos cayeron. Cuando Asuka despertó, vio que los otros 4 ya habían muerto, y ella tampoco pudo salvarse, ya que una piedra grande la aplastó hasta morir. La escena cambió otra vez y comenzó una nueva ronda del juego, con todos despertando nuevamente y recordando lo ocurrido. Esta vez, Asuka les rogó a todos que trabajaran juntos. Después de todo lo que pasó, poco a poco los demás empezaron a creer que Asuka de verdad podía ayudarlos. Pronto, el tren volvió a llegar a la estación Kisaragi, pero esta vez el grupo no avanzó a ciegas, sino que siguió la guía de Asuka paso a paso. Rápidamente se encontraron otra vez con el anciano con bastón, pero en esta ocasión nadie tuvo miedo. Tras muchas repeticiones, ya sabían todo lo que iba a pasar. Finalmente, llegaron manejando hasta la escuela, y todos miraron a Asuka con admiración, aplaudiéndola. Luego entraron con seguridad en la escuela, y esta vez los 6 se quedaron juntos, sabiendo que solo necesitaban eliminar a ese conductor. Con cuidado, Asuka se acercó a la puerta para evitar otro colapso, pero al abrirla, se quedó sorprendida al encontrar solo un callejón sin salida. En ese momento, Kayato fue el primero en escuchar movimiento afuera y todos corrieron a la ventana. Vieron la puerta de luz abriéndose lentamente y los corazones de todos se llenaron de esperanza. Asuka les recordó que solo la primera persona en lanzarse por la puerta podía regresar al mundo real. Sin pensarlo, los demás se lanzaron, pero para su horror, apareció un ojo gigante frente a ellos y uno a uno fueron devorados. En un instante, todos volvieron al punto de inicio, impactados por el ojo gigante. Asuka les dijo que no perdieran la esperanza, insistiendo en que debía haber una forma de romperlo. Así repitieron el reto una y otra vez, probando todo método posible, pero nunca lograron escapar del ataque del ojo. Incluso comenzaron a pensar en planes, pero estaba claro que ninguno funcionaba, hasta que, en una ocasión, cuando Haruna se escondió sobre una silla, el ojo dejó de atacarla, pero en cuanto sus pies tocaron el suelo, fue devorada por el ojo. Pronto tuvieron que empezar otra vez, y Haruna supuso que mientras sus pies no tocaran el suelo, el ojo no atacaría. Para probar su idea, levantó un pupitre y se lanzó directamente hacia el ojo. Al ver esto, los demás cargaron muchas sillas de la escuela, intentando construir un camino que llevara a la puerta de luz. Pero cuando se acabaron todos los pupitres y sillas, todavía quedaba una distancia por cubrir. Al final solo quedó una tabla de madera, pero no estaban seguros si funcionaría, así que usaron el juego de tijeras para decidir quién lo intentaría. A Daisuke le tocó la peor suerte. Pisó la tabla con cuidado, miró alrededor y notó que el ojo no aparecía. Quedó claro que tenían que mantenerse más altos para evitar el ataque del ojo, pero ya no quedaban objetos más altos en la escuela para usar en la construcción del camino. Cuando todos entraron en pánico, Haruna propuso rescatar primero a una persona, mientras los otros 4 servirían como distracción. Después de las insistentes peticiones de Asuka, el grupo decidió de forma unánime que Haruna sería quien se salvaría esta vez. Kamada y su esposa, junto con Hayato, se ofrecieron como sacrificio, mientras Asuka cuidaba a Haruna en cada paso para mantenerla protegida. Pero en el último instante, Haruna empujó a Asuka, dándole la oportunidad de entrar en la puerta de luz en su lugar. De manera extraña, después de que la puerta desapareció, Asuka no volvió a la realidad. Justo después, todos regresaron al tren, cada uno completamente cansado y emocionalmente agotado. Asuka pensó que esto ocurría porque era su segunda vez en ese otro mundo, lo que había hecho el juego más difícil y había involucrado a los demás. Poco después, el tren llegó otra vez a la estación Kisaragi, y ya estaban acostumbrados, bajando sin dudar. Sin embargo, esta vez Asuka tomó la mano de Haruna, y así Haruna fue perdonada, finalmente libre del ciclo eterno de muerte.
Al salir de ese otro mundo, Haruna se encontró con Hitomi y le contó todo lo que había pasado allí. Al final, Hitomi ignoró las advertencias de su equipo y publicó el documental en internet. De forma inesperada, algunos espectadores descubrieron la manera de entrar a la estación Kisaragi. Poco después, una gran cantidad de usuarios curiosos de internet llegó a la estación Kisaragi, convirtiéndola en un lugar muy popular. Y todo esto en realidad había sido parte del plan de Asuka, porque ella ya había contado antes a las personas sobre la estación Kisaragi, pero nadie le creyó y tuvo que soportar un acoso en línea muy fuerte. Ella sabía que la gente solo cree lo que ve con sus propios ojos. Más videos interesantes en pantalla. Disfruta.